Bueno, pues voy a empezar por presentar a la ponente, que Silvia Leal es experta en innoliderazgo y transformación digital. Además es doctora socióloga, es una apasionada de la tecnología y es reconocida entre las 10 personas más influyentes en España. Su fórmula: ingenio, pasión y tecnología. He tenido la suerte de oírla en varios foros y me parece que es muy inspiradora, muy motivadora y que en los primeros segundos que la oigáis ya ves cómo contagia esa pasión por la tecnología. Silvia es colaboradora, como ha dicho Francis, de Televisión Española en el programa Emprende. Además dirige un programa en el Instituto de Empresa de TIC y innovación. Es consultora de la Comisión Europea en Emprendimiento Digital y además colabora con Human Age Institute de Manpower para profundizar sobre los temas de talento. Entonces, Silvia, si te parece, hay una primera pregunta como muy del momento, y es que sería muy interesante saber tu opinión sobre la vida post-pandemia. Danos tu visión. Gracias, Ana, gracias a todos los que estáis ahí y sobre todo por contar hoy conmigo, porque la verdad es que habiendo tenido por aquí a ponentes, bueno, como los que habéis mencionado, es un lujo poder acompañaros. Y dicho esto, ¿cuál es mi visión de hacia dónde vamos, no? Pues yo empezaría diciendo que recordáis lo que decía siempre Stephen Hawking. Él decía, si sabes cómo funciona el mundo, si entiendes sus reglas, en cierto modo lo controlas. Y nosotros creíamos que estábamos controlando el mundo, ¿verdad? Porque habíamos entrado en un momento de prosperidad. Habíamos entrado, a ver, que no me pasan las slides. ¿Las veis ahora? Sí, sí, sí. Perfecto. Habíamos entrado en un momento de prosperidad. Os recuerdo el crecimiento del PIB del año pasado, estuvimos en un 2%. El desempleo en enero de este año estaba por debajo del 14%. ¿Y qué os puedo contar sobre lo que estaba sucediendo en la sanidad? Teníamos un sistema sanitario del que estábamos muy orgullosos y a nivel global se estaba hablando incluso de la muerte de la muerte. ¿Y qué es lo que ha sucedido en ese momento en el que nosotros pensábamos que teníamos el mundo controlado e incluso, y eso es lo más importante, que lo teníamos dominado? Pues lo que ha pasado es que de repente, sin verlo venir, se nos ha venido el mundo encima y nos hemos encontrado en medio de una pandemia global que ha venido sin avisar, que nos ha cogido de manera completamente inesperada, no estábamos preparados ni teníamos referentes para poder luchar contra ella y esto nos ha llevado a una crisis económica y a una crisis sanitaria que en estos momentos para muchos es sobre todo una crisis social. Ha derivado sobre todo en una crisis social caracterizada por una emoción que puede ser un problema, que es el miedo. Por eso muchos en estos momentos están hablando no de la pandemia del coronavirus, sino de la pandemia del miedo. Una pandemia que además ha venido acompañada de unos miedos que son normales, como por ejemplo el síndrome de la cabaña, que es un miedo normal a salir de casa, a relacionarte con otras personas, a coger un transporte público. Miedos normales que en un momento dado se pueden agudizar y convertirse en algo patológico, generando o derivando en problemas como podrían ser, por ejemplo, la agorafobia social, que es un miedo a salir de casa, pero extremo, que además puede estar acompañado de una hipocondria derivada del coronavirus, una hipocondria que además está acompañada de un deseo interno de no creerte esas noticias positivas. Son miedos, insisto, que son patológicos, desproporcionados, extremos y que no se corresponden con la realidad, pero que marcan nuestra manera de vivir y de salir de esta. Pero claro, algunos hablan de la pandemia del coronavirus y a mí, en este caso, hablando de la pandemia del coronavirus y del miedo, de lo que me gustaría hablar es de la otra cara de la moneda.
Es verdad que trae consigo problemas como estos miedos que hemos puesto ahora encima de la mesa, pero también ha traído algo positivo como el activismo social que estamos viviendo en estos momentos. Ahora más que nunca tenemos corrientes sociales que están pidiendo solidaridad individual y colectiva por parte de las empresas, económica y a todos los niveles. Tenemos también un movimiento muy importante que está pidiendo sostenibilidad a la hora de trabajar y de desarrollar los negocios, y también un movimiento muy importante para nuestro país, una corriente de patriotismo industrial que pide que se valore el producto local, que pide que se valore el servicio local y que pide que se valore también el talento local. Por eso, cuando me preguntan, Silvia, ¿cómo ves el futuro y cómo vamos a salir de esta? Y vamos a empezar hablando de los aspectos sociales. Pues a mí me viene a la cabeza una frase de Michelle Obama y ella decía, una cicatriz no es un recuerdo de que te hirieron, es un recuerdo de que sobreviviste. Y nosotros vamos a salir de esta con unas cuantas cicatrices más, experiencias vitales y lecciones aprendidas que nos van a dejar marcados de por vida, pero que, como acabamos de ver, espero y creo que nos harán más fuertes. Muy bien. Yo estoy convencida de que al final serán más las ventajas que las desventajas. En concreto, ¿cómo ha afectado el COVID al proceso de digitalización en el que estábamos inmersos? Dicen que las crisis aceleran los procesos históricos y eso es lo que ha sucedido con la crisis del coronavirus, que se ha acelerado un proceso histórico que es el de la digitalización. Y bueno, las cifras están ahí, todos podemos comprobar qué es lo que ha sucedido estos días. Esta es una noticia relacionada con nuestro país y es que en los días de confinamiento la mayoría de los españoles, una gran mayoría, ha pasado más de 14 horas delante de una pantalla. Y si analizásemos qué es lo que ha pasado estos días con el uso de los dispositivos móviles, hemos pasado de 2 horas 45 a 3:24. Y claro, vemos estas cifras y lo lógico es preocuparse. Y nos preocupamos porque tanta pantalla, ¿verdad? Pues ya estábamos preocupados de cómo iba a impactar esto en la sociedad. Pero es que lo que ha sucedido es que con la nueva normalidad y el confinamiento lo que llegaba era una distancia. O no podías salir de casa o ahora que puedes salir no te puedes acercar físicamente a alguien. Y esa distancia impuesta, ¿cómo se rompía? Se rompía con la tecnología. Por eso creo que tenemos suerte de haber vivido este cambio, porque con la tecnología lo que hemos podido vivir es que nuestros hijos, a pesar de haber estado cerrados los colegios, han podido seguir estudiando. Las empresas, muchas de ellas, a pesar de haber tenido que cerrar la persiana, los comercios, por ejemplo, muchas han podido seguir dando el servicio gracias al comercio electrónico y a pesar de que muchos hospitales estaban desbordados, hemos podido seguir teniendo atención médica. Entonces, hemos vivido un proceso de aceleración de la transformación digital y pienso que en este caso ha sido una suerte porque esto nos permitirá seguir cogiendo velocidad para que la transformación digital siga implantándose en la economía, en el empleo, etc. Muy bien. Y hablamos de transformación digital y surge aquí un área que parece que está acelerando todavía más, en particular, que es el ámbito de los recursos humanos. ¿Cuál es tu opinión respecto a la transformación digital y el impacto sobre el talento y el empleo? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para quienes estén en esos departamentos? Al hablar del impacto de la tecnología en el empleo, lo que nos viene a todos a la cabeza rápidamente es el teletrabajo. Y es normal, porque antes del inicio de esta pandemia, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de los españoles. Y si comparamos esas cifras con nuestros colegas, nuestros compañeros europeos, pues nos encontramos con que, por ejemplo, en el caso de Luxemburgo teletrabajaban un 11% de las personas, Finlandia un 13% o Países Bajos un 14%. A pesar de que todos sabíamos que el teletrabajo funcionaba. Y lo sabíamos porque el INE recientemente había sacado un estudio
diciendo que en el caso de las empresas de nuestro país que han teletrabajado, se ha conseguido un incremento individual en la eficiencia de los trabajadores entre un 5 y un 25%, datos del INE. Claro, y si nos vamos a otros países, pues vemos datos globales, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, donde decían que el incremento medio global de un empleado teletrabajando en su eficiencia respecto a otra persona está en un 13%, porque dedica más tiempo precisamente a eso, a trabajar, y luego por otro lado con un incremento de la eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado ahora? Nos hemos encontrado con que efectivamente hemos podido demostrar, se ha podido demostrar que este modelo funciona, y funciona porque además permite que los empleados puedan ahorrarse el coste y el tiempo de desplazamiento, les permite conciliar, pero lo más importante de todo es que en estos momentos en España un 58% de las personas no van motivadas a trabajar a su puesto de trabajo, y esto permite incrementar la motivación, algo muy importante sabiendo que los empleados motivados llevan a que una empresa frente a la competencia tenga una rentabilidad un 19% más alta, un 44% más de posibilidades de salir de unos números rojos y un 50% más de fidelización, de grado de fidelización en sus empleados. Entonces, dicho esto, ¿el teletrabajo ha llegado para quedarse? Pues sí y no. Tengo que decir que sí y no, porque es verdad que hay cosas que se hacen mejor en casa, pero a lo que vamos realmente es a un modelo mixto. En primer lugar, no podemos prescindir del teletrabajo ahora, en muchos casos porque los empresarios lo que se encontrarían es con una fuga de talento muy importante, pero lo que tenemos que tener claro es que las mejores prácticas de toda la vida no desaparecen. Y hay muchas cosas que se hacen mejor de manera presencial, una visita a un cliente, una visita a un proveedor, muchas tareas en la oficina, y a lo que vamos es a un modelo mixto. Ahora, eso tiene un reto muy importante, porque hablábamos antes de que el teletrabajo no estaba implantado, pero ¿por qué? Pues porque había personas que no estaban acostumbradas a gestionar equipos en remoto y eso era un problema, pero también porque cuando tú tienes el talento en su casa, necesitas tener herramientas que te permitan hacer toda esa gestión completa del ciclo de talento. Por eso llega el teletrabajo y llegan nuevos proyectos para los departamentos de recursos humanos que ahora se van a convertir en una prioridad y que antes no lo eran, porque, por ejemplo, en Big Data, el 76% de las empresas ya consideran que se trata de una herramienta fundamental para la búsqueda de talento, y si analizamos en las empresas según Forbes, la lista de las 2.000 empresas según Forbes más, bueno, en estos momentos con mayor crecimiento a nivel mundial privadas, nos encontramos con que un 70% de ellas ya usan técnicas para la contratación o la motivación como la gamificación. Entonces, llega el teletrabajo, sí, pero con retos, y es necesario una inversión en estos momentos importante en tecnología para poder gestionar bien todo ese ciclo de talento. Efectivamente, porque lo que hemos estado haciendo lo hemos llamado teletrabajo, pero realmente para muchas empresas que todavía no tenían estas herramientas ha sido trabajar en casa, que no es lo mismo, ¿no? Y Silvia, en este nuevo entorno cambian las competencias, cambian los perfiles de las personas que buscan en las empresas. ¿Ha habido algún impacto en las vacantes? Cuéntanos. Sí, en estos momentos lo que nos encontrábamos, decíamos antes, es la aceleración de la digitalización, y eso va a acentuar un problema que ya teníamos en España, pero que es un problema global. En enero del 2020, en datos de un informe realizado por Manpower, el 54% de los directivos a nivel global declaraban que no encontraban los candidatos que necesitaban con estas competencias tecnológicas. Y si nos fuéramos a los datos de España, nos encontramos con que el 41% de los directivos españoles declaraba exactamente tener ese mismo problema. No encontraban a las personas que necesitaban. Algo muy grave, teniendo en cuenta que además el paro estaba por encima del 13% en enero en nuestro país. Y claro, tener por un lado muchas vacantes y por otro lado muchas personas que lo buscan, que están buscando ese empleo y no lo encuentran, es algo que requiere de una solución rápida. Un desajuste
que además durante los últimos años se estaba incrementando, porque hablábamos de un 41%, pero el año pasado era de un 24%. ¿Y qué sucede ahora? Que las empresas se digitalizan y vemos noticias recientes como esta. Santander contratará 3.000 profesionales tecnológicos para acelerar su transformación. Es decir, si ya había pocos profesionales, ahora el problema todavía se va a agravar más. Por eso quiero contar la historia de Miriam. Miriam es esta persona que vemos aquí conmigo en la foto, a quien conocí en abril del año pasado en un evento en Tres Cantos. Miriam es madre de 4 hijos, ha estudiado turismo y estuvo 7 años, hasta ese día, dedicada en exclusiva a cuidarles. Y ese día, después de mi conferencia, decidió que quería ser programadora, pero había estudiado turismo y además no tenía muchos recursos para poder estudiar, de manera que quería ser programadora con cursos gratuitos. Yo le animé a hacerlo y en julio volvimos a hablar. Ya se había formado con unos cursos gratuitos de Telefónica y estaba preparada para buscar su primer empleo. En septiembre volvimos a hablar. Había encontrado su primer empleo como programadora en Madrid, había rechazado una oferta y un proceso en el que había quedado finalista. Hoy Miriam, 1 año y 2 meses después, se está especializando en inteligencia artificial. ¿Por qué cuento esto? Porque es verdad que tenemos un problema de desajuste profesional, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que se puede resolver y por eso son tan importantes las acciones de formación e información por parte de los gobiernos, los medios de comunicación y las empresas. Miriam Barajas, para quien quiera profundizar en su historia. Gracias, Silvia. Es verdad que la clave está en ese reciclaje, ¿no? Hablando de tecnología, robots, inteligencia artificial, ¿qué hay de cierto en esa imagen un poco catastrofista de los robots, de que nos vienen a sustituir o a destruir empleo? Sí, esta es una preocupación lógica porque los robots cada vez son más inteligentes y hacen cosas que hasta hace poco tiempo considerábamos tan solo humanas, propias por ser ejecutadas por los humanos. Pero ¿cuáles son? De nuevo las estadísticas. Se espera que en una década el 45% de las tareas industriales sean ejecutadas por robots. En estos momentos están las tareas en torno a un 10% en este nivel de ejecución. Y claro, eso llevaba a que la OCDE afirmase que en el año 2030 el 80% de los empleos que hoy conocemos, de la tipología de puestos de trabajo, pudieran desaparecer. El 80%. Claro, dicho esto, es lógico que entren las preocupaciones y los miedos, pero es que la otra realidad es que la OCDE decía también que para el 2030 el 85% de los empleos que tendremos todavía no existen. ¿Por qué? Porque hay un momento, ahora lo que tenemos es una reubicación de tareas y tareas que antes hacían los humanos, ahora las hacen los robots y surgen nuevas tareas que vamos haciendo nosotros. Y esto no es nuevo. Hoy tan solo se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo y hablando de la generación y la destrucción de empleo, el Fondo Monetario Internacional esperaba que para el año 2022 la robotización hubiera destruido 75 millones de empleos, pero generado 133 millones de puestos de trabajo nuevos. ¿Por qué? Porque lo que hay es una destrucción que viene acompañada de un momento de creación de nuevos puestos de trabajo. No es nuevo en absoluto, llevamos viviéndolo ya muchos años, pero tenemos que entender que como no sabemos cómo se van a llamar esos puestos de trabajo, lo que sí que tenemos que hacer es centrarnos en las competencias, porque el nombre es lo de menos. Habrá médicos que harán las tareas de otra manera, por ejemplo, operarán con cirujanos robóticos, Da Vinci, y se llamarán de una determinada manera, profesores que enseñan con inteligencia artificial de otra manera, pero tenemos claro, aunque no conocemos cuáles son los nombres de esas profesiones, que las competencias que se van a demandar son esas competencias que ponía en la lista el World Economic Forum, que eran las competencias que nos diferencian de las máquinas y que harán que cuanto más humanos seamos, más difíciles de sustituir y por eso tenemos que apostar por formarnos en ellas. Porque no es cierto que el futuro sea tan incierto y que no sepamos a dónde va el mercado laboral que va. Bien. Hablando, imagino que, hablando de lo que has estado comentando, me imagino que ahora la formación es clave, ¿no?
¿cuál es la importancia de la formación y si ha cambiado de alguna forma la percepción de la formación online después de este periodo que hemos pasado? Sí, el World Economic Forum anunciaba hace unos meses que para mantener la empleabilidad frente a tanto cambio, y ahora más cambio todavía, cada persona va a necesitar una media de 101 jornadas de formación y decían que de esto no se escapa ningún nivel de la organización. Y entonces aquí quiero recordar a José Antonio Marina, esta es una imagen de mi serie de televisión, La Cuarta Revolución, donde me dijo: Silvia, entramos en la era del aprendizaje, ¿aprendes o te vas a la cuneta? Y es lógico, porque hay muchos cambios y nos tenemos que preparar para aprovecharlos al máximo. Pero esto no lo debemos de vivir como un castigo que nos ha tocado vivir a nosotros en estos cambios. Es que lo que tenemos que hacer es que tener claro que este aprendizaje nos va a permitir realizarnos personal y profesionalmente y que quizás además nos estén haciendo un gran favor obligándonos a formarnos muchas veces cuando nos apetece, porque quiero recordar la historia de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal siempre decía que él creía en la regeneración neuronal y le llevaron la contraria toda la vida, hasta que se demostró ya en el siglo XXI que tenía toda la razón del mundo, que no es verdad que las neuronas solamente se destruyan, que también se regeneran, y de hecho una de las cosas que han quedado demostradas en estos experimentos científicos es que la mejor manera que hay de regenerar las neuronas es estudiar. O sea que tenemos que estudiar porque es una obligación, pero también porque si queremos mantener todas estas neuronas no solamente activas, sino que se estén regenerando continuamente, no vamos a encontrar una medicina mejor. Tú, Silvia, tienes experiencia en el mundo asegurador, en el sector asegurador. ¿Qué cifras nos puedes aportar de penetración de la tecnología en este sector? Hablamos de tecnologías como el blockchain, el 5G, el Big Data, y cómo van a afectar al sector. Sí, las estadísticas que teníamos en 2019, aunque las conocéis todos mejor que yo, pero las estadísticas que había en 2019 decían que respecto a las previsiones, porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a pensar en el futuro, ¿qué va a pasar con la penetración de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, etcétera? Las previsiones decían que el 87% de las compañías aseguradoras tenían previstos proyectos de Big Data, un 30% proyectos de robotización y un 23% proyectos de inteligencia artificial. Claro, ¿qué es lo que nos hemos encontrado ahora? Nos hemos encontrado ahora con un momento de aceleración donde tecnologías, por ejemplo, como el blockchain, que ya tenían unas expectativas de crecimiento altas, ahora van a pasar a ser pues prioritarias y se van a multiplicar respecto a lo que estaba previsto. Quiero recordar que el blockchain generó en el sector asegurador en 2018 65 millones de dólares a nivel mundial y que para el 2023, antes del COVID-19, estaban previstos 1.348 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, ahora que se ha acelerado la digitalización y que ya estamos mucho más preparados para conceptos como, por ejemplo, los contratos inteligentes, ya no podemos saber cuáles van a ser esas expectativas de crecimiento porque como poco, yo creo que se van a multiplicar. Porque la sociedad ahora está preparada. Muy bien. Y sobre inteligencia artificial, ¿nos das más pistas? ¿Qué va a cambiar en el sector? Sobre inteligencia artificial, a mí me gusta mucho lo que ha sucedido estos días con la Organización Mundial de la Salud, porque se ha hablado de ellos, pero no tengo claro yo que se haya hablado de ellos lo suficiente. Todos recordamos lo que pasó nada más desatarse la pandemia, todos los ciudadanos empezamos a llamar en España al 112 y si no todos, la gran mayoría, porque estábamos preocupados. Y cuando mirábamos las noticias no sabíamos cuál era la noticia fiable. Necesitábamos información de primera mano y el 112 no estaba preparado ni era el lugar al que tuviéramos que acudir para coger esos datos. El lugar era la Organización Mundial de la Salud, pero no podía atender a millones, millones y millones de ciudadanos de todos los países del mundo para darnos información. Tenían que hacer otras cosas, de forma que, ¿qué es lo que decidieron hacer?
viendo que a nivel global se ha incrementado un 40% estos días el uso de WhatsApp, lanzaron un chatbot, un programa informático que simula que es una persona y que habla como tal. Un chatbot que ha sido llamado Alerta Sanitaria y que permitió resolver el problema dando información actualizada a todos los ciudadanos, actualizada con lo último que había pasado ese día, información individualizada, eliminando así los bulos y las fake news y que además ha dado mucha tranquilidad. Claro, dicho esto, que ha funcionado para la Organización Mundial de la Salud, pienso que es el momento de dar un empujón, también, si me permitís la expresión, a los chatbots en el sector, porque al pensar en ellos todavía es lógico pensar en que se trata de una tecnología que podría ser parecida a una automatización de un call center, pero esto va mucho más allá. Quiero recordar que los chatbots ya han pasado el test de Turing. Los chatbots en 2014 consiguieron engañar a los jueces y hacerles pensar que eran una persona de carne y hueso. Esto ha sido reciente, pero demuestra que esta tecnología ya puede interactuar como un humano y por eso hay analistas como Gartner que dicen que en 2 años hablaremos más con chatbots que con nuestra propia pareja. Yo no sé si eso es así, pero sí que sé que empresas como Salesforce ya confirman que en estos momentos el 85% de la sociedad, cuando tiene que hacer una pregunta a una empresa y la respuesta es corta, prefiere hablar con una máquina que con un humano, cuando la respuesta es corta. Por eso tenemos que replantearnos el uso que hacemos de estas tecnologías, porque ahora que la sociedad se ha digitalizado puede haber importantes oportunidades de negocio. Al hablar de futuro hay que tener optimismo. Tú lo explicas de una manera muy positiva todo, pero todos sabemos aquí que también hay un reto pendiente que es la ciberseguridad. ¿Ha cambiado con el COVID o sigue estando ahí? La ciberseguridad ya era un problema serio para nuestro país antes de la llegada del COVID, lo que pasa es que ahora se acentúa. Ya era un problema muy serio, de hecho estaba considerado en algunos foros como problema de Estado, y el último año se incrementaron los incidentes de ciberseguridad un 43%. Pero claro, ahora vienen 2 elementos que van a poner encima de la mesa nuevos problemas. En primer lugar, el trabajo remoto, el teletrabajo. Todos sabemos que cuando una persona está en su casa, claro, las medidas de seguridad no son tan potentes como cuando está en la oficina y hay nuevas puertas a los hackers. Y esto es un reto para el teletrabajo. Pero luego también está el 5G. El 5G se espera que para Europa traiga 2,3 millones de puestos de trabajo y una riqueza de 140.000 millones de euros que no podemos dejar escapar. Y entonces lo que tenemos que tener muy claro es que viene con nuevos retos de ciberseguridad, nuevos retos de seguridad, pero el crecimiento de la zona y la prosperidad no pueden permitir que esto se pare. Y es verdad que vienen retos con mucha gravedad. Quiero poner encima de la mesa el de Dick Cheney, que fue expresidente de los Estados Unidos, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que solicitó que por favor a los médicos le desconectasen el marcapasos porque tenía miedo ya hace unos cuantos años de que se lo hackearan, pero estamos viendo el 5G, la ciberseguridad, vienen con nuevos retos, ambos, es verdad, pero detrás está el progreso, la digitalización. La OCDE decía que con un 10% más de digitalización nuestro país incrementaría el 3,2% el PIB y lo que tenemos que hacer es protegernos y poner las medidas para minimizar el problema. Muy bien. Y por cierto, ¿qué nos dirías a los seniors que estamos inmersos en estos cambios? Pues a los seniors yo lo que les diría es que tenemos que dejar de un lado todos esos prejuicios que nos hacen pensar que la tecnología no es para nosotros. Y quiero hablar de los resultados de mi tesis doctoral, que la hice en sociología y estudié las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres en función a la edad con la tecnología. Y además esto es de sentido común. Las personas más creativas con la tecnología, y sin la tecnología también, pero vamos a hablar de tecnología, son las personas más jóvenes. Pero las personas más innovadoras con la tecnología, las que son capaces de poner encima de la mesa nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio con la tecnología, no son las personas jóvenes.
porque para que tú tengas algo que funcione en el mercado tienes que tener mucha experiencia. Y los que tienen estas grandes ideas son las personas más senior. Entonces, mi recomendación es que caigamos en eso que nos decía siempre Einstein, ¿no? Einstein decía, tenemos que tener presente que la mejor forma de influir sobre las personas no es pedirles que hagan las cosas. Esto es un error. Lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. Y ahí llega el momento de tener claro que las personas más senior son las que son capaces de poner encima de la mesa estas innovaciones capaces de hacer que la empresa prospere, que la economía crezca, y tenemos que cambiar el chip porque los datos están ahí y además es que es evidente. Si quiero que una innovación tecnológica funcione, me hace falta mucho más que conocer la tecnología, y si elimino esos prejuicios, pues creceré personal, profesionalmente, y mi empresa también. Qué esperanzador. Y por otro lado, el mix de senior y millennial o senior y junior y tal también puede ser un complemento muy aprovechoso, ¿verdad? Claro, porque a mí siempre me gusta decir que quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro, pero esto lo podemos aplicar también perfectamente a este caso. Si tú como empresario, como directivo, como profesional, entiendes tu negocio, entiendes la tecnología y sabes lo que la tecnología puede hacer por ti, si tienes cerca a alguien pues, más joven quizás, o una persona muy tequi que te ayude a que eso se haga realidad, a aterrizar el concepto, tienes un tesoro que tienes que cuidar. Muy bien. Silvia, dicen que hay luz al final del túnel. ¿Qué recomendaciones nos darías el resto de este viaje post-COVID? ¿Qué nos queda? Bueno, yo primero querría decir por qué pienso que hay luz al final del túnel. Y es que empecé hablando del impacto sociológico que está teniendo el COVID-19 y del miedo. Pero es que este no es el único impacto que estamos teniendo ahora mismo, y desde luego no debe de ser lo que acaparen todas estas noticias negativas los medios de comunicación, por mucho que vendan, porque ¿qué más estamos leyendo estos días en la prensa? Estamos viendo que 8 de cada 10 empresarios prevén haber recuperado la actividad antes de que pasen 12 meses. Estamos leyendo también que vamos a tener este año la mayor caída del PIB de Europa. Es verdad, Europa se prevé un 8%. Nosotros, en unas condiciones malas, podríamos llegar al 15%, ahora se piensa que podemos estar en torno al 13%, pero el año que viene se espera que tengamos una recuperación del PIB del 7%. Y esto son expectativas, pero también hay realidades ya encima de la mesa. 9 comunidades autónomas han recuperado ya el nivel de gasto en los colegios, el gasto en los comercios. La bolsa, algunos días ya está anticipando precisamente esta recuperación que antes o después tiene que llegar. Y si hablamos de turismo, que es algo que nos preocupa a todos mucho, en estos momentos España tiene un 33,75% de las reservas de hoteles y apartamentos del mundo. Un 10% de las reservas de hoteles y apartamentos del mundo, de hecho, van para Andalucía. Hay noticias negativas, es verdad, pero tenemos que ver la perspectiva completa, tenemos que ver también la otra cara de la moneda, y ya hay noticias y señales que dicen que al menos ya nos queda menos. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Pues yo daría 3 recomendaciones. La primera, acabo de hacer alusión a ella, fuera catastrofismo. El catastrofismo no nos ayuda ni a vivir esta situación ni a salir de esta. Fuera el catastrofismo. Y recordemos también lo que decía siempre Peter Drucker, el padre del management moderno, que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, y ha llegado el momento. Eso sí, hay que crearlo con la tecnología. Por eso tenemos que también tener un cambio de chip, ¿no? Que nos deje claro que lo que tenemos por delante no solamente es un desafío, que lo es, también es una oportunidad, porque si nos subimos a este proceso de digitalización y estamos a tiempo de hacerlo, el crecimiento puede venir rápido. Y esto es darwinismo puro. El que lo haga bien tendrá el negocio de los demás, y es el momento de hacerlo. Y tercero, en buena compañía. Dice el proverbio chino que quien va más rápido es el que va más solo, pero el que llega más lejos es el que va bien acompañado, y por eso yo creo que son tan importantes pues estos foros, que es tan importante la colaboración con otras personas, porque son momentos complicados
y la buena compañía es lo que nos va a dar muchas puertas. Muy bien, pues gracias Silvia, hemos cumplido el horario escrupulosamente y ahora tenemos 10 minutillos para preguntas y tal. Y se me ocurre empezar con una que han preguntado en el chat, que era que respecto a lo que has comentado de que ahora se había avanzado en transformación digital, preguntan si te referías al sector asegurador o te referías en general. Me refiero en general. En estos momentos las empresas han acelerado el proceso de transformación digital, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con los clientes, porque lo que ha sucedido estos días es que las personas que no compraban por Internet, que había muchas, han empezado a hacerlo. La mitad de las personas que de hecho compraban por Internet han incrementado sus compras un 62% y las que no han visto que puedes comprar, que funciona, que nadie te roba la tarjeta y que encima si estás comprando un producto no tienes que ir a por él y no pesa, no tienes que cargar con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos tenido una sociedad que se ha transformado y se ha digitalizado muchísimo, obligada a probar todos estos modelos de negocio digitales. Tenemos unas empresas que buscan productividad y la COE lo dejaba clarísimo, el 50% de la productividad española, el incremento que se produce de año en año viene de la tecnología. Entonces estamos viviendo un momento en el que la sociedad se ha digitalizado y las empresas que buscan volver al crecimiento y poder competir en este entorno tan cambiante se tienen que digitalizar. Entonces, esto no quiere decir que lo estén haciendo todas, pero las que lo han visto ya están incluso con las pilas más cargadas que antes del COVID. Incluso lo muestran las cifras también en estos días, en estos 90 días, ha ocurrido una cosa muy curiosa. Creo, o yo he visto varias noticias sobre ello, que por ejemplo Zoom ha subido en bolsa como las 4 o 5 primeras compañías aerolíneas del mundo, ¿no? Entonces es increíble. Y también que todos los negocios como por ejemplo Amazon, Apple, que no solamente lo han notado, sino que han incrementado. Claro, el comercio electrónico, comentábamos que se ha incrementado en España un 55%, pero es que al final no solamente es algo puntual, una vez que te acostumbras, eso llega para quedarse. Entonces, las compañías aseguradoras que quieren estar posicionadas en este cambio de hábitos de los clientes que son más digitales, pues ya están en ellos. Creo que hay otra pregunta que dicen exactamente qué es digitalizarse. Esta pregunta me encanta, porque ¿qué es digitalizarse y qué es la transformación digital? Pues yo la definiría de la siguiente manera, es entender cuáles son las tecnologías que están llegando en estos momentos y que aportan algo a mi negocio y ser capaz de rentabilizarlas. Si hablamos de digitalización de empresa, ¿qué tecnologías vienen y qué rentabilizo? Y sería ese proceso de rentabilizar esta revolución tecnológica. Porque el gran error que de hecho se comete en los proyectos de tecnología desde hace mucho tiempo y que sigue ahí, es que muchas veces se lanzan proyectos sin business case. Y en el caso concreto de España, 1 de cada 3 proyectos tiene unas pérdidas que están en torno a 500.000 euros. ¿Por qué? Porque si tú lanzas un proyecto, y estos son datos que podéis ver en 5 días. Por cierto, si alguien quiere profundizar sobre algunas de las cosas que he mencionado, quiere alguno de los informes, quiere alguna de las referencias que he mencionado, que se ponga en contacto conmigo, que se lo mando. Pero digitalización, resumiendo, sería eso, es entender la ola completa y ser capaz de digitalizarla. Y eso es digitalizarte bien. Fantástico. Quiero decir a todo el mundo también que vamos a subir a la web, porque ha habido mucha gente que no ha podido atender en este momento, pero que vamos a subir a la web del CAI la conferencia de Silvia y además ahí
pondremos los datos de Silvia para poder contactar y todo. Pues a ver, ¿alguna pregunta más? Hola. Sí, soy Francesc. Yo sí que tenía una pregunta con el tema cuando hablaba Silvia de los seniors y los juniors y demás, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es cierto, hay una parte muy importante, el ejemplo que ha comentado de Miriam me parece fantástico para demostrar lo que muchas veces hemos oído y a poca gente le gusta oír, ¿no? Y es que cualquier empleado, al final no somos más que un producto en el mercado y somos un producto más. Entonces hay que adaptarse a ese mercado y muchas veces la adaptación de los perfiles de las personas y sus capacidades respecto a las necesidades de las empresas, pues parece que no cuadra, ¿no? Que la gente básicamente está más en una situación inmovilista y por lo tanto yo tengo una experiencia y tengo que capitalizarla sin pensar que tengo que prepararme. Pero en esa incompatibilidad de seniors y juniors, ¿cómo encajar esas dos situaciones, ¿no? La situación, porque no tanto a gente con un cierto nivel, que a lo mejor sí tienen mayores capacidades, sino a esa masa enorme de gente que a lo mejor no tienen una preparación técnica importante, donde no han tenido pues una experiencia profesional de más nivel y se han quedado en trabajos quizá menos cualificados, ¿no? ¿Cómo encajar eso a nivel sociedad y a nivel empresas? Sí, aquí voy a hablar de las amigas de Miriam. Miriam, el día que vino a la conferencia, había hablado con 6 amigas para que la acompañasen. Y una de ellas dijo que sí, que iría con ella, y otras 5 que es que una conferencia sobre mercado laboral y el empleo, que no. Ojo que las 6 estaban desempleadas. Miriam al final fue sola porque la amiga que le iba a acompañar no fue, y al día de hoy, porque sigo en contacto con ella, sus amigas siguen sin formarse y quejándose de que no consiguen un empleo. Conclusión, ¿cómo se resuelve? Pues yo creo que hacen falta unas tareas por parte de las empresas, políticas, medios de comunicación, etcétera, medidas políticas también, para concienciar a la sociedad de que esto es así, pero no solamente para concienciarla desde el catastrofismo. Es que cuando personas como Miriam se forman y tienen estos trabajos y van adquiriendo estos conocimientos, lo van disfrutando. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar la fórmula para motivar a la sociedad para hacerlo. Eso es lo que me llevó precisamente a grabar el programa de La Cuarta Revolución en Televisión Española, y me consta que con algunas personas lo he conseguido. Evidentemente la sociedad es mucho más amplia y bueno, yo creo aquí que cada uno, pues si puede poner su granito de arena, Miriam el suyo, yo el mío con la televisión y cada uno el suyo, pues podremos conseguirlo. Porque si no, la sociedad se quedará en el catastrofismo del desastre del mercado laboral y Miriam pasará a ser una anécdota. Claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, que tenemos una mentalidad en España quizá más mediterránea y menos anglosajona de que los demás me tienen que solucionar el problema y yo al final tengo que ser un elemento pasivo en el cual me venga dado, ¿no? Es decir, hay un drama y siempre es quién es el responsable, quién es el culpable, quién me va a dar una casa, quién me va a dar un trabajo, quién me va a dar, sin pensar en muchas ocasiones qué parte de responsabilidad tienes tú en ese proceso, ¿no? De hecho, lo comentaste antes, Francesc. Yo he terminado de estudiar y ya me merezco un empleo. O he hecho un MBA y ya me merezco un empleo. O tengo una experiencia y me merezco un empleo. Sí, pero la vida ha cambiado. Y yo creo que si consiguiéramos hacer ese giro cultural, claro, nos iría mucho mejor. Pero es complicado, ¿no? Bueno, poco a poco. Miriam cambia su entorno y cada uno pues va intentando cambiarlo poco a poco. Y si se hiciera una mayor inversión en esto, pues mucha gente cambiaría. Pero no hay que desesperarse. Poco a poco se está produciendo el cambio, poco a poco. Hay muchas personas concienciadas también sobre esta necesidad e intentando aportar también su grano de arena. Entonces, bueno, poco a poco. Pero la clave está ahí, porque hay cursos online gratuitos absolutamente maravillosos que no hace nadie. Entonces, bueno, pues aquí los medios de comunicación, si consiguiéramos que
que realmente apoyasen este cambio de mentalidad y que generasen interés, por cierto, por estos temas, ¿no? Que luego te los ponen en las peores horas de televisión, y hablo por experiencia propia, pues la verdad es que nos harían un gran favor. Pero bueno, poco a poco, vamos a ser optimistas. Luego, sin entrar en política, luego tenemos los mínimos vitales que lo que te permiten es casi ganar más que trabajando en una tienda de dependienta, ¿no? Pero disfrutar menos, que al final... Silvia, hay una pregunta que va un poco por lo que estabais comentando, que preguntan sobre qué opinas de la cultura general y qué sectores tienen más esta cultura digital, en tu opinión. En España, y esto de nuevo hago alusión a mi tesis doctoral, lo bauticé como el síndrome del pero si hasta ahora funcionaba. En España nos pasa mucho esto, ¿no? Todos lo sabemos, pero hay otra cosa que a mí me preocupa todavía más, y es que hemos hecho muy español ese refrán inglés que dice que la hierba siempre está más verde en el otro lado de la valla, en la casa de tu vecino, ¿no? Entonces, yo creo que si en España nos terminamos de creer que realmente aquí tenemos el talento y que tenemos unas oportunidades por delante espectaculares, que las tenemos, y ajustamos un poquito la cultura para que poco a poco vayamos innovando, yo creo que nos irá mucho mejor en todos los sectores. Ahora, dicho esto, ¿cuáles están más digitalizados? Bueno, pues yo creo que en estos momentos la industria, la fuerza, cada vez está más digitalizada por todo lo que son las fábricas inteligentes. La medicina, a pesar de lo que hemos vivido en estos momentos, está también... Hay avances muy importantes. Estuve rodando por todo el mundo y he visto cosas en España que no he visto en otros sitios. Entonces yo también creo que la medicina, comparativamente con otros países, está más digitalizada. Y luego, bueno, pues si fuéramos sector por sector, yo creo que el sector asegurador, por lo que hemos visto, ya está experimentando con blockchain, ¿no? ¿Cuántos sectores hay experimentando con blockchain? Pues no tantos, ¿no? Entonces, el sector bancario cada vez más. Entonces, bueno, yo quiero ser optimista y pensar que poco a poco cada vez nos vamos digitalizando más, y que ahora con esto que hemos vivido y hemos podido demostrar que esto de la digitalización funciona y que las estadísticas están ahí, que lo que trae es crecimiento, pues bueno, acabaremos digitalizándolo todo. Y ojalá lo que más, la educación, que ahí han tenido un modelo los colegios de educación a distancia, que no es el modelo de digitalización en el que tenemos que trabajar con herramientas que hagan que los chavales puedan tener una formación individualizada y más eficaz, y eso es con el uso de herramientas como la inteligencia artificial o la gamificación, pero bueno, poco a poco se van digitalizando todos. Silvia, me gustaría conocer tu opinión respecto a lo siguiente. Primero te voy a hacer dos reflexiones. Una de ellas, hace no demasiado tiempo, soy sexagenario, hace no demasiado tiempo estaba trabajando con unos chavales y uno vino a decirme que es que el mundo digital ahora es muy diferente. Yo le dije que sí, claro, que me he dado cuenta de ello, que a mí hace 25 o 30 años me hibernaron, me metieron en una cápsula de congelación y me han descongelado hace 15 días. Por lo tanto, yo no he vivido nada de la transformación digital. Estaba en un frigorífico, pero como le devolvieron 2 recibos de la compañía eléctrica, cortaron el servicio y me descongelé de golpe. Y ahora te lo voy a hilar todo. Y en segundo lugar, una cosa que a mí me da la sensación es, a finales del siglo XIX se podía perfectamente vivir del apellido. Tú tenías un apellido con preposiciones en medio, esto traía asociadas fincas, por lo tanto, con ese apellido y las fincas y los patrimonios lo tenía resuelto. Luego, a principios mediados del siglo XX, se podía vivir del título. Salías de la universidad con un título que, por cierto, en aquel entonces tenían una sola palabra, eras abogado, médico, ingeniero o arquitecto. Ahora eres técnico psicosocial de mediación intermedial. O sea, unas cosas un poco extrañas. Pero bueno, tú colgabas el título en la puerta y te llovían los clientes. A finales del siglo XX empezó a pasar una cosa muy complicada. Y es que ya lo del título estaba bien, lo del apellido a veces mola, pero había que vivir del cliente. Y el que no asumía que había que ir a buscar clientes, ya el tema empezaba a tenerlo difícil. Y ahora estamos en una situación en la que hay que generar un binomio producto-cliente, en el que, como bien has dicho, puedes tener los títulos que quieras,
pero si lo único que has hecho ha sido estudiarte el Código Civil, el Código de Comercio y la Constitución, aparte de para opositar, no vales para otra cosa. Ahora nos convertimos en un producto que tiene que tener competencias alineadas con un cliente que está en transformación permanente. Claro, cuando yo me acerco al mundo de la educación, veo que aquí se discute si enseñamos o no en catalán, si enseñamos o no religión, pero al final, para lo que estamos preparando los chavales es para opositar. Y una gran parte de los procesos de formación que deberían estar orientados a mantener, y estoy diciendo no a crear, sino a mantener vigentes profesionales, siguen siendo un yo te largo conocimientos y ahí te las apañes. Lo de las competencias queda lejos. Mi pregunta es, ¿qué visión tienes tú respecto a si realmente cualquier proceso educativo, desde la escuela primaria hasta la formación continua de la SEPE, realmente tiene algo que ver con la transformación que estamos viviendo? ¿O seguiremos existiendo los descongelados, ¿no? Porque a este respecto yo soy un descongelado, por lo visto. Sí, a ver, el sistema educativo, confieso que también es una preocupación para mí y añadiré algo que no has mencionado, que seguro que tienes en la mente, y es las matemáticas. Un sistema educativo en el que incluso en la rama de ciencias estos días se estaba planteando quitar las matemáticas, cuando las matemáticas, en el caso concreto de nuestro país, y datos del Banco de España explican hasta el 22% del sueldo de una persona. Es decir, si tú tienes competencias matemáticas buenas, si comparan tu sueldo con el de una persona que no las tiene, probablemente ganes el 22% más que él. Esos son datos del Banco de España. Y si algo se sabe sobre las competencias del futuro es que las competencias matemáticas, analíticas, van a ser unas competencias fundamentales para que tengamos empleo. Entonces, ¿qué puedo decir de un sistema educativo que se hace estos planteamientos en una situación como esta, en la que no solamente hay un desajuste de conocimientos de lo que damos respecto a lo que tendríamos que estar dando, sino que además lo que nos estamos planteando como un posible cambio, perdonad, pero creo que es una aberración. Creo que el hecho de tener una educación tan politizada es un problema que lo están pagando los chavales y al día de hoy no puedo entender que alguien piense que se puede resolver el problema de la educación comprando X mil ordenadores, porque yo que soy madre y he tenido a mis 2 hijos en casa estos días, mis hijos han estado conectados en remoto y eso, aunque ha minimizado el problema, no es la solución. Y no es la solución porque lo que hay que hacer no es comprar ordenadores, lo que hay que hacer es comprar ordenadores y tecnología que permite dotar de eficiencia al proceso. Y hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la gamificación, hablamos de tantas tecnologías que pueden hacer que los chavales estudien mucho mejor, que creo que, sinceramente, bueno, pues ahí tenemos un problema que tenemos que resolver entre todos, porque ya hemos visto cuáles son las competencias y en otros países sí que se está formando a los niños así. No es un problema de todos y nosotros no les podemos hacer esto a nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, pues hemos cumplido el horario, pero a rajatabla ahora mismo. Ya son las 7. Si hay alguna pregunta más, y si no, Silvia, agradecerte lo que nos has inspirado, lo que nos has enseñado, agradecerte, que sé que tienes una agenda colapsadísima, el que hayas pasado un ratito con nosotros y a todos vosotros por asistir. ¿Alguna pregunta más? No. Venga, finalizamos y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y espero que hasta pronto en uno presencial. Eso, que a mí me sigue gustando más. Exactamente. Exacto. Muchas gracias. Hay que mezclarlo, esa es la clave. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.